Estamos en el video 9 de esta serie sobre la confiabilidad histórica de los evangelios. En este video nos preguntamos cómo se comparan con otra información externa. ¿Mencionan los evangelios a personas, lugares y eventos que pueden ser confirmados con nuestro conocimiento de la historia? Veámoslo. Se ha hecho mucho trabajo comparando los evangelios con lo que sabemos sobre la historia. Por ejemplo, los primeros 3 capítulos de Lucas mencionan 11 líderes históricos cuyos nombres son confirmados por fuentes fuera de los evangelios. Esto no debería sorprendernos dado el historial de Lucas en otros lugares. El historiador Colin Hemmer registró 84 detalles confirmados en los últimos 16 capítulos de Hechos, también escrito por Lucas. Dado que Mateo y Marcos contienen muchos de los mismos detalles, en comparación podríamos decir que también son históricamente precisos. Juan es probablemente en el que menos confían los eruditos críticos entre los 4 evangelios, pero el erudito del Nuevo Testamento, Craig Blomberg, hizo una prueba similar en el libro de Juan para ver cómo se alinea con nuestro conocimiento de la historia. Algunos detalles confirmados serían el uso de tinajas de piedra para agua, la ubicación del pozo de Jacob, la hostilidad entre judíos y samaritanos, la topografía de Galilea Occidental, la ubicación y descripción de los 5 pórticos en el estanque de Betesda, la ubicación del estanque de Siloé, la distancia de Betania a Jerusalén, mortajas del primer siglo y el uso de especias aromáticas, Caifás como sumo sacerdote, la aldea de Efraín y muchas otras. Norman Geisler y Frank Turek encontraron al menos 30 personas mencionadas en el Nuevo Testamento que son confirmadas por la arqueología o escritos antiguos, mencionando que su búsqueda ni siquiera fue exhaustiva. Muchas de estas personas están en los 4 evangelios. Algunos objetarán que los evangelios estaban equivocados sobre otros detalles. Por ejemplo, Pilatos. Sí, era el gobernador de esa época, pero en los evangelios parece reacio a tomar una decisión y algo cobarde cuando los judíos lo presionan para crucificar a Jesús. Los críticos señalan que Pilatos no era un pusilánime y con mucho gusto habría hecho lo que quería con Jesús, sin permitirle a los judíos presionarlo de una u otra forma. Pero los evangelios dan una buena razón por la que Pilatos habría dudado con Jesús. Él no encontró ningún crimen que mereciera castigo. Este problema era especialmente agudo ya que la cruz estaba reservada para los peores criminales. Eventualmente cedió a la presión de los judíos debido a la conflictividad de las demandas de la multitud y porque estaba preocupado acerca de lo que Jesús significaría para su relación con César. La historia no es tan loca o descabellada como muchos nos quieren hacer creer. Otros argumentarán que la masacre masiva de Herodes de hijos varones en Mateo 2:16 fue inventada. Dicen que ciertamente un evento de esa magnitud quedaría registrado en la historia, pero no es así. Sin embargo, el comentario de antecedentes bíblicos de Zondervan nos dice esto. Solo 123 hombres regresaron a Belén de la deportación de Babilonia, y parece no haber crecido más allá de un pequeño pueblo de quizás 1000 personas en el nacimiento de Jesús. El regimiento de Herodes mata a todos los niños menores de 2 años, lo que se calcularía entre 10 a 30 niños. Aunque este número de infantes masacrados sería una gran pérdida para el pueblo de Belén, no es un incidente que se destaque significativamente cuando se ve a la luz de otros eventos horribles en la infame carrera de Herodes, y los historiadores lo habrían pasado por alto fácilmente. La masacre de Herodes es un ejemplo de muchos detalles en los evangelios de los que podrías pensar que otros escritores antiguos deberían haber mencionado. Pero solo porque no está presente en nuestro conocimiento histórico fuera de los evangelios, no significa que no sucedió. Considera esto. En ese momento, la mayoría de la gente no se molestaba en escribir cosas porque ellos principalmente transmitían información de boca en boca. Aunque quisieran escribir algo, muchos de ellos eran analfabetas o no tenían los materiales adecuados. Incluso si escribieron algo, el material en el que lo escribieron probablemente se habría disuelto después de unos cientos de años. La única razón por la que tenemos escritos históricos antiguos es porque se hicieron copias para preservar la escritura, pero no debemos dar por sentado que todo lo que una persona escriba será preservado para nosotros por copistas. En general, tenemos mucho para demostrar que los evangelios se corroboran bien con otros detalles históricos que conocemos fuera de los evangelios. Ayudan a demostrar que son fuentes históricamente confiables. En nuestro próximo y último video pondremos los evangelios en lo que podrías considerar la prueba más difícil hasta ahora. ¿Qué nos tienen que decir los enemigos del cristianismo sobre los evangelios? ¿Admiten que algunos detalles son ciertos? ¿Eluden acaso los problemas? Si los evangelios contienen inexactitudes históricas, es de esperar que los enemigos del cristianismo estén por todas partes. Así que sigue atento y te veo luego.